Buenas tardes, mi nombre es Gilbert Hernán García Castellanos y hoy voy a presentar mi investigación que hago con la ayuda del semillero CFC, titulada Apalancamiento financiero y rendimiento de las pymes colombianas, un análisis comparativo según sectores. Antecedentes de investigación. En esta sección voy a hablar de las investigaciones más relevantes consultadas en la revisión de literatura. En el estudio realizado por Maestre y Delgado en 2020, se hace un análisis de la evolución de la financiación de las pymes en un contexto de crisis económica. Se analizaron los datos de 104 pymes de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana a partir de sus indicadores financieros para el periodo 2008-2015, en una coyuntura de crisis por el rompimiento de relaciones con el país fronterizo Venezuela. Se planteó como hipótesis que las empresas presentarían una reducción de su endeudamiento en tiempos de crisis, teniendo en cuenta además las complicadas condiciones crediticias. Este estudio aportaría información clave para formular políticas de financiación a las pymes. El resultado concluyó que el endeudamiento total ha pasado de 51.26% a 48.29%. Esto es consecuente con la hipótesis planteada al principio, basada en la teoría planteada por Maudos y Fernández de Guevara 2014, respecto a que el endeudamiento en tiempos de crisis se mantiene o disminuye. En este estudio se usaron variables tales como ratios financieros sobre estructura de capital y razones de endeudamiento. En la investigación realizada por Líbano en 2020, se analizó la correlación entre el indicador de estructura de capital y el indicador de margen de utilidad neta en pequeñas y medianas empresas. Se tomaron los datos de 2.929 pymes, información obtenida de la Cámara de Comercio de Bogotá de la localidad de Gativá, con el fin de determinar si existe o no una relación directa y significativa entre la estructura de capital de la empresa respecto a su resultado financiero. Se usó el coeficiente de correlación de Pearson y se usaron las variables de estructura de capital como indicador de endeudamiento y margen de utilidad neta como indicador de rentabilidad. En los resultados se pudo concluir que no existe una relación directa y significativa entre la estructura de capital de las pymes objeto de estudio respecto al resultado financiero de estas para el año 2017. Según la investigación realizada por Argüelles en 2018, se estudió si el endeudamiento podría servir para pronosticar indicadores de rentabilidad financiera en una muestra de pymes turísticas de Campeche, México. Se tomaron datos de rentabilidad financiera e índices de endeudamiento de 11 pymes turísticas de San Francisco de Campeche, con el fin de plantear un modelo matemático que permitiera realizar pronósticos basado en la relación que hay entre el apalancamiento financiero y su efecto sobre la rentabilidad. Una vez realizado el ejercicio, se llegó a la conclusión de que la relación sí se daba y se obtuvo un modelo con una buena bondad de ajuste de 0.764, que es bastante confiable para realizar pronósticos sobre la rentabilidad de las empresas de este sector. En el trabajo desarrollado por López y Hernández en 2019, se estudia el impacto del endeudamiento sobre la rentabilidad de las pymes del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas de Santiago de Cali para el periodo comprendido entre 2017 y 2018, haciendo uso de variables tales como razón corriente, nivel de endeudamiento, margen neto, rentabilidad del activo, ROA Vita y margen evita. Se llegó a la conclusión de que el crecimiento de las pymes depende de muchos factores, aunque no cabe duda de que el apalancamiento financiero es uno de ellos. Es evidente que, para las empresas del sector analizado, la poca gestión económica, la falta de confianza de parte de los empresarios hacia el sistema crediticio y la fragilidad de las variables macroeconómicas son los obstáculos más grandes para lograr un crecimiento sostenido y constante. Además, se identifica que gran parte de los créditos se utilizan para solucionar problemas de liquidez y no para invertirlos. Como se pudo observar en la revisión de literatura, hay veces en las cuales sí se da la relación entre estas variables y hay veces en las que no.
este estudio pretende contrastar cómo cambian esas relaciones cuando se analiza por sectores. Referentes teóricos. La teoría de la irrelevancia planteada por Modigliani y Miller en 1958 dice que en la existencia de mercados perfectos, el valor de mercado y los retornos de una compañía no tendrán ninguna relación con la estructura de capital, lo que significa que las acciones y utilidades no están directamente relacionadas a las decisiones de financiamiento de la empresa. Dados los planteamientos anteriores, Modigliani y Miller en 1963 publicaron una versión corregida de su modelo inicial, tomando en consideración algunas imperfecciones del mercado. En este nuevo postulado afirman que la presencia de un ahorro fiscal al hacer uso de la deuda permite la existencia de una estructura de capital óptima. Debido a esto, la forma en que se apalanca la empresa tendrá una relación directa con los retornos esperados de sus acciones. En este caso, la estructura de capital sí afecta al valor de una empresa. Esta es la principal teoría en la cual se basa este trabajo. La siguiente es la teoría del trade-off, también conocida como teoría estática o teoría basada en impuestos y costos de quiebra. A diferencia de las anteriores, se toma en consideración los mercados imperfectos. Myers, en 1977, manifiesta que la empresa debe saber usar sus recursos y mantener un equilibrio entre el endeudamiento y capital óptimo. Y, además, que el valor de la empresa está dado por el valor presente neto de sus futuras inversiones posibles. La teoría del pecking order, también conocida como la teoría de la jerarquización financiera planteada por Myers en 1984, dice que la estructura de capital se determina por un orden jerárquico establecido a partir de los costos en los que se debe incurrir para obtener recursos externos, en el que la deuda será la primera opción, seguida de la emisión de acciones. Sumado a esto, Myers afirma que cuando los flujos de caja son positivos y suficientes para financiar futuras inversiones, las empresas no mostrarán ningún interés en aumentar la deuda externa, ya que esto representa un mayor riesgo. Asimismo, se tiene que las empresas más rentables tienden a utilizar menos recursos de terceros, dado que tienen mayores expectativas de inversión y se establecen como meta un bajo nivel de endeudamiento. Planteamiento del problema de investigación. Las pymes son muy importantes. De acuerdo con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, estas corresponden al 96% del tejido empresarial, aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan 9.8% de las exportaciones nacionales. No obstante, en especial las empresas de menor tamaño tienen problemas para permanecer en el mercado, ya que solo el 43% de las empresas sobreviven al cabo de 10 años desde su creación en Colombia, una cifra baja respecto a otros países de la región, según Asobancaria, en 2018. En el desarrollo de sus actividades, algunas pymes no son capaces de hacer frente a los diferentes retos del mercado y terminan por cerrar, provocando una decadencia de la economía en forma de desempleo y productividad. Justificación de la investigación. A pesar de que existe abundante literatura sobre el apalancamiento financiero, es pertinente realizar estudios continuos debido a que se identificó en la revisión de literatura un vacío de conocimiento. Este vacío de conocimiento consiste en que los estudios revisados utilizan datos que no están actualizados y que hay pocos estudios que contrastan los indicadores de las pymes por sectores. Dado lo anterior, surge la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre el apalancamiento financiero y el rendimiento de las pymes colombianas según su sector? La hipótesis de esta investigación es que a mayores niveles de apalancamiento financiero, mayores niveles de rentabilidad financiera. Los objetivos del proyecto son: objetivo general, analizar la relación entre el apalancamiento financiero y el rendimiento de las pymes colombianas según su sector. Como objetivos específicos, tenemos establecer los principales indicadores de apalancamiento utilizados en estudios sobre rentabilidad financiera, caracterizar los indicadores de rentabilidad y endeudamiento de las empresas pymes colombianas y, por último, identificar las principales relaciones entre las variables de rentabilidad y endeudamiento en empresas pymes colombianas.
Metodología propuesta. Se pretende desarrollar una investigación cuantitativa de alcance correlacional debido a que se determinará la relación que tienen las variables de apalancamiento financiero con la variable de rendimiento de las pymes colombianas. En concordancia con los objetivos, esta investigación realizará varios modelos lineales múltiples utilizando variables de rentabilidad y endeudamiento. Además, se hará uso de variables dummy, que en este caso serán los sectores económicos. Como variables dependientes tenemos los indicadores de rentabilidad. El primero es el ROE, que es una medida del desempeño de una empresa en cuanto a su generación de beneficios. En ese sentido, es útil para analizar qué tan eficiente es la empresa al utilizar los recursos de los socios para generar beneficios. En cuanto al ROE, mide la rentabilidad que obtienen los accionistas en los fondos invertidos. Hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para remunerar a sus accionistas. Variables independientes, tendríamos indicadores de endeudamiento, que sería el apalancamiento financiero. A pesar de que en la práctica el endeudamiento y el apalancamiento financiero son tratados como términos indistintos, a nivel teórico se entiende como endeudamiento y la incidencia que éste provoca en la rentabilidad financiera. Este puede ser positivo, negativo o neutro. Aquí está también la fórmula de cómo se calcula. Finalmente, las fuentes de la información serán Legiscomex y la Superintendencia de Sociedades.